buenos días. Gracias por recibirnos en sus hogares o en los lugares desde donde estén sintonizando Esto Dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy, último domingo de noviembre, estamos iniciando un nuevo año litúrgico en la Iglesia. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico. ¿Qué significa Adviento? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son sus signos? Entre otros. Y también cómo se está preparando esto en la Arquidiócesis de Asunción. Es nuestro tema de esta mañana. Para ello hemos invitado al presbítero Osmar Fleitas, asesor del Departamento Arquidiocesano de Liturgia. Padre Osmar, buenos días. Gracias por estar una vez más en el programa. Muy buenos días, Roque. Muy buenos días también a la audiencia. Y con mucho gusto vamos a hablar de este tema que es tan hermoso, el tema de la liturgia en este tiempo muy especial. Adviento. Es un poco ya el tiempo para nosotros en Paraguay desde el punto de vista natural, ¿verdad? De la flor de coco y otros aromas que llenan el ambiente, pero también desde el punto de vista más de la cultura foránea, por decirlo así, las lucecitas, los arbolitos, y ya se llenan en estos tiempos también. Padre Osmar, Adviento, decías un tiempo litúrgico tan lindo. ¿Qué significa Adviento? Bueno, la palabra Adviento significa advenimiento, significa llamada, o mejor, venida, la venida del Señor. El Adviento es un tiempo de preparación para celebrar la primera venida de Cristo Jesús en la fiesta de la Navidad. Para que podamos nosotros entender bien cuál es el sentido del Adviento, tenemos que recordar que nosotros celebramos la liturgia en un año que llamamos litúrgico, un año litúrgico, que tiene como dos puntos centrales, ¿no? Como dos misterios centrales. El primero de todos, sin lugar a duda, es el misterio pascual. Nosotros decimos es como, comparando con el globo terráqueo, el polo o norte o sur, un polo. Es el polo pascual. Ese polo pascual tiene un tiempo de preparación, que es la Cuaresma, y un tiempo de celebración, que es la Pascua. Ahora, el segundo misterio importantísimo dentro de no solamente la doctrina de la Iglesia, sino de la liturgia, es el polo navideño, en torno al misterio de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese es una fiesta tan importante que nosotros como cristianos tenemos que llegar preparados para celebrar. De modo que la Iglesia entonces nos proporciona un tiempo de preparación para celebrar la Navidad, y ese tiempo de preparación es el Adviento. Pero ese misterio de la Navidad se prolonga en el tiempo que llamamos asimismo tiempo de Navidad, que es un tiempo de 2 semanas más o menos de celebración. Entonces el Adviento es un tiempo de preparación espiritual, de preparación de la familia, de la comunidad, para celebrar dignamente la Natividad del Señor. Aunque también tenemos que reconocer que el Adviento es una preparación, podríamos decir, remota de la segunda venida de Jesús. Por eso es que el Adviento hace relación a esa venida de Jesús con poder y gloria, y la venida de Jesús ya realizada en la primera Navidad, y que nosotros celebramos cada año. Entonces el Adviento es tiempo de preparación para esa venida del Señor. Interesante, gracias. En tantos años es la primera vez que escucho el tema de los polos ahí. ¿En serio? El polo de la Pascua y el polo de la Navidad. Interesante. Ahora, este tiempo tan especial, Padre, interesante, a mí me encantan las lecturas del tiempo de Adviento. Qué lindas lecturas. Por un lado, o sea, tiene su
este tiempo litúrgico tiene su toque especial en términos de la liturgia, de la lectura. Tiene una serie de simbolismos, porque las propias lecturas tienen un simbolismo cargado muy fuerte también. ¿A qué se debe eso? Claro que todos los tiempos litúrgicos tienen su propia característica, pero el Adviento parece que se caracteriza especialmente por algunos detalles de lo que estoy mencionando. Sí, efectivamente, nosotros llamamos a eso espiritualidad de cada tiempo litúrgico, ¿no? La liturgia es, digo siempre yo, es maestra y nos va educando también con los signos, nos va educando con los símbolos y sobre todo la palabra de Dios. No es lo mismo, digamos, proclamar la palabra de Dios en tiempos de Pascua que en Cuaresma o en Navidad que en Adviento. Entonces, en este tiempo de Adviento, la palabra de Dios durante esas 4 semanas que estamos iniciando hoy, centrará sobre todo la atención en esa preparación espiritual, esa preparación del pueblo de Dios para acoger la venida del Señor. Las 3 primeras semanas serán lecturas que nos invitan a mirar esa segunda venida de Jesús, que nosotros en la doctrina de la Iglesia, en la teología, llamamos parusía, la segunda venida de Jesús con poder y gloria. Él mismo lo había dicho, que vendrá para juzgar a las naciones. ¿Cuándo ocurrirá eso? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que nosotros sostenemos en nuestro credo que el Señor vendrá para juzgar a todas las naciones. Y entonces las lecturas durante estas 3 primeras semanas nos invitan a centrarnos en esa venida y preparándonos para encontrarnos con el Señor. Y la última semana, ya a partir del 17 de diciembre, que empezamos lo que llamamos la feria privilegiada del Adviento, allí las lecturas van dirigidas un poquito más a prepararnos para celebrar la Navidad, porque nos relatan acontecimientos previos al nacimiento de Jesús en Belén. Entonces, los personajes también bíblicos que nos acompañan durante el Adviento son muy significativos. Tenemos en primer lugar los profetas, que fueron los que anunciaron al pueblo de Israel la venida del Mesías, ese Mesías Salvador, el Mesías Rey, anunciado por ellos, y que el pueblo tenía que prepararse para ese acontecimiento. También la figura de Juan el Bautista, el precursor del Señor, aquel que decía: yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de las sandalias, ¿no? Y que él no es el Mesías, sino aquel que viene después de él y que es mucho mayor que él. La figura de San José como aquel elegido por Dios para cuidar a la familia de Nazaret, a Jesús, al Hijo de Dios y a su madre María. Y la figura de María. La figura de María, podríamos decir embarazada, es la figura ideal del cristiano que aguarda la venida del Señor. Así como María, que aguardó 9 meses el nacimiento de su Hijo, engendrado en su seno por obra del Espíritu Santo, pues ella es para nosotros el mejor modelo de la espera del Señor. El simbolismo, como decíamos, es muy fuerte en cada tiempo litúrgico y en este tiempo de Adviento. Y entre ellos hay una serie de símbolos que se usan en el Adviento. Sí. Creo que es la corona con las 4 velas, los colores. No sé si es el tercer domingo de Adviento o el tercer domingo de Pascua, el que está el color tan especial que es el rosado. Sí. Bueno, el color rosado se utiliza 2 veces al año en los ornamentos de los sacerdotes y es, en primer lugar, es el tercer domingo de Adviento y el 4.º domingo de Cuaresma. Ahora, en este Adviento nosotros tenemos un signo muy elemental que es la corona de Adviento. Una corona formada con hojas verdes, el mismo color verde ya nos indica la esperanza de la venida del Señor, y a esa corona se le agregan 4 velas que indican las semanas de preparación a la venida del Señor o a la celebración de la Navidad. Entonces, la primera semana se enciende la primera vela, la segunda la segunda vela, etc. Y la tercera semana,
el tercer domingo de Adviento, lleva un nombre, gaudete, en latín, que significa alégrate. Es la antífona de entrada de esa misa que el sacerdote, al empezar la celebración, dice a la gente, ¿no? Alégrate. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Entonces, es el domingo de la alegría, el tercer domingo de Adviento. Y el cuarto domingo ya, de forma inminente, la celebración de la Navidad. Entonces, el elemento, digamos así, visual, muy característico del Adviento es la corona de Adviento. Pero además hay otros elementos, ¿no? Como decía, la Iglesia considera la liturgia como una maestra. Ella nos enseña con signos presentes y ausentes. ¿En qué sentido ausentes? Porque, por ejemplo, en el Adviento no entonamos el canto de gloria, que lo hacemos normalmente durante todo el año, a excepción de Cuaresma también. ¿Por qué? Porque el Adviento es un tiempo de celebración de la liturgia mucho más sencilla, podríamos decir más recatada. ¿Por qué? Porque vamos a estallar en alegría, en color, en flores, en luces, en la fiesta de la Navidad. Si todos celebráramos de la misma manera, siempre, con todos los elementos, entonces no habría ninguna diferencia entre un tiempo y otro. Otro elemento, digamos, muy importante en la liturgia de Adviento es el color. El color morado es el que utilizamos, indicando precisamente ese deseo del corazón de celebrar la venida del Señor con un corazón limpio, con un corazón penitente, con un corazón perdonado por la gracia de Dios. Y normalmente también pocas flores, ausencia de flores abundantes. Todo eso indica que estamos preparándonos para algo importante. Interesante, escuchando atentamente, es como si fuera la primera vez. De hecho, algunas cosas son nuevas, a pesar de los años acá haciendo programas sobre Adviento. Pero realmente es decir, siempre, ya habré escuchado, ¿verdad? Pero ahora la sencillez con la que se está presentando, el tema del por qué no hay gloria, por qué es una celebración más recatada, más sencilla, para estallar y que se sienta la diferencia de los tres, de todo este tiempo hasta llegar a la Navidad. Y la Navidad es una explosión de colores, de aleluya, de gloria, de todo. Sí, interesante. Pausa y enseguida retornamos. Adviento, tiempo de preparación, tiempo de espera, cargado de simbolismo que la liturgia recoge. Para reflexionar sobre el tema del Adviento, hemos invitado al presbítero Osmar Fleitas, él es asesor del Departamento Arquidiocesano de Liturgia, que nos está dando una catequesis, nos está ilustrando sobre este tiempo litúrgico tan importante y tan especial. El espíritu previo a la Navidad ya es un tiempo especial. Es como si bien el polo de la Pascua es, no sé si jerárquicamente, el polo de la Pascua prevalece sí, definitivamente. Sobre el polo de la Navidad, pero la vivencia del polo de la Navidad es más cercana al sentimiento de la gente. Padre Omar, ¿te merece alguna reflexión eso? Sí, definitivamente, porque el Adviento nos va acercando a la fiesta de la Natividad del Señor Jesús. Y la Navidad es una fiesta muy metida en nuestro corazón. ¿Quién nos recuerda esas Navidades cuando niño? Esas Navidades llenas de algarabía, de cantos, de visita a los pesebres de los vecinos, de compartir el clericó en cada familia, los regalos también, en fin, todo eso pues es motivo de mucha alegría y de mucha esperanza. Por eso es que el Adviento de alguna manera ya nos va adelantando esas fiestas, ¿no? Esa expresión de alegría
y de regocijo de la gente, ¿no? Y además el ambiente de la ciudad, de los pueblos, nuestras casas adornadas con guirnaldas, con lucecitas, etcétera, ya nos van adentrando a esa fiesta de la Navidad. Pero en realidad, digamos, en este tiempo de Adviento, pues lo ideal es que no hagamos todavía, o no mostremos aún todas esas cosas que en la Navidad tendríamos que hacer, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos también que solemos utilizar mucho en los templos es ir armando el pesebre, pero de forma paulatina, no poniendo ya todos los elementos desde el principio, sino que de a poco, ¿no? Entonces, eso también es una forma de enseñar a la gente que vamos adentrándonos al misterio de la Navidad, pero todavía no es el misterio de la Navidad el Adviento, ¿no? Ya llegará el momento en que celebremos, y no solamente un día, sino durante 2 semanas vamos a celebrar la Navidad. El tiempo de la Navidad se inicia justamente con la misa a la noche, la misa de gallo que solemos decir, y se prolonga hasta la fiesta del bautismo del Señor. Por tanto, hay ahí varias celebraciones también dentro de ese tiempo de la Navidad. ¿Qué otras, un poco, recomendaciones litúrgicas o aspectos litúrgicos hay que tener en cuenta en este tiempo, Padre Omar? Uno de esos elementos que a veces fallan un poquito en nuestra liturgia, porque tenemos que reconocer de que tenemos también falencias y que tenemos que mejorar siempre, ¿no? Al mismo tiempo, eso es siempre una fuerza que nos impulsa hacia adelante, el mejorar. El canto de Adviento, o los cantos que acompañan los ritos en la liturgia, en la Eucaristía, tienen que ser cantos apropiados, ¿no? No podemos cantar siempre los mismos cantos durante todo el año, cantar lo mismo en Adviento que en Navidad, en Cuaresma que en Pascua, sino que hay cantos que tienen por texto, por letra, precisamente esa expectación del pueblo, la espera, la esperanza, el Señor viene, convirtamos nuestros corazones, etc. Entonces, es cuestión de iniciativa. Hay muchísimos cantos que podemos nosotros acceder a ellos a través de internet, a través de los medios de comunicación, y tendríamos que ensayar cantos nuevos, no acostumbrarnos a cantar siempre los mismos cantos, sino adentrarnos a lo nuevo también. Y en ese sentido yo siempre recomiendo a los coros que ensayen los cantos con el pueblo antes de la celebración. Porque ¿cómo podría cantar el pueblo con el coro si el coro no ensaya con el pueblo los cantos nuevos? Entonces, siempre los mismos cantos conocidos, o bien solamente el coro canta, y entonces eso no es lo apropiado, ya que el coro tiene por misión sostener el canto de la asamblea, no cantar solo, no hacer un show, digamos, del coro, sino sostener el canto de la asamblea, y no siempre se da. Por eso es importante que vayamos ensayando también cantos, pero apropiados a la espiritualidad del tiempo litúrgico que se está celebrando. Entonces el canto me parece muy interesante esa recomendación, pero también lo que subrayaste, Paí, porque a veces no podés acompañar al coro, y por ahí todo el gusto y triña, no sé, pero no. Primero por la forma que se interpreta, y segundo porque no se conoce el canto, y eso de ensayar con la gente, lo que significa también que hay que ir con tiempo antes de la misa, y sería interesante incluso eso. Yo no sé, supongo que existe como práctica en algunas parroquias ahí, pero es una manera también de involucrar a la asamblea, a la gente, antes del inicio de la liturgia propiamente, ¿verdad? Entonces, animar un poco, ensayar un nuevo canto, es una manera atractiva de esperar la celebración eucarística. Sí, y entre esos cantos, el salmo, que forma parte de la liturgia de la palabra de Dios, y que el pueblo entona la antífona, eso también hay que ensayar. No es que suba el salmista, ya cante directamente
y en el momento, en el instante, la gente tiene que aprenderse la melodía de la antífona y acompañar. Entonces hay que ensayar también todo eso, ¿no? Quería también indicar que en este tiempo de Adviento es un tiempo también de sensibilidad o de sensibilización hacia aquellos más necesitados, aquellas personas que tal vez no tengan la posibilidad de celebrar la Navidad como nosotros celebramos. Y es un tiempo de solidaridad, un tiempo de mirar al hermano y reconocer en ese hermano a Cristo, a Jesús que nos pide ayuda, que nos pone, digamos, ante la necesidad de brindarle un poco de sosiego, un poco de alivio a sus necesidades. Entonces no olvidar que este tiempo del Adviento y de la Navidad es un tiempo para la solidaridad, no pensar solamente en nosotros, comprar regalos y no pensar en la gente necesitada. Eso, recordar siempre que la liturgia que no tiene una dimensión social, que no se traduce en un compromiso social, en realidad es una antiliturgia. Qué fuerte es eso. Pero ese es otro aspecto interesante, porque el tiempo de solidaridad está más identificado con la Cuaresma y todo el proceso de Cuaresma, tanto es así que nosotros en Pastoral Social solemos hacer nuestra colecta de Cuaresma. De hecho, ya estamos pensando también en una especie de tiempo especial de ayuda al prójimo en Adviento, como lo tiene la iglesia en Alemania. Ellos tienen Adveniat, que es la colecta de los católicos alemanes en Adviento, y tienen Misereor, que trabaja un poco la colecta y otro tipo de ayudas de los católicos alemanes en Cuaresma, ¿verdad? O sea que ese aspecto de que también el Adviento es un tiempo para vivir la solidaridad y para volcarnos hacia el prójimo es un aspecto sumamente interesante, Padre Omar. Sí, así mismo es, y eso es lo que tratamos nosotros también desde nuestra predicación, desde nuestra reflexión en la liturgia, pues de concienciar a la gente acerca de esa necesidad de la solidaridad, ¿no? Además, como siempre se dice, uno siente más alegría en dar que en recibir, ¿no? Y Cristo Jesús se ha hecho hombre, cosa que celebramos en la Navidad, precisamente en solidaridad con el género humano. Él siendo Dios se hizo poca cosa, se hizo hombre, decimos se anonadó, se hizo nada. ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos. Y también nosotros tenemos que ser capaces de darnos al hermano, ¿no? Tal vez una cosa también que sí tendríamos que agregar en todo esto es que con el Adviento empezamos un nuevo año, el año de los laicos aquí en nuestro país, ¿no? Entonces los materiales de liturgia que estamos poniendo en manos de la gente hacen relación al año de los laicos, ¿no? Entonces vamos a encontrar en esos materiales, tanto para las fiestas patronales como para los tiempos fuertes, ahora mismo Adviento y Navidad, los materiales están como direccionadas también hacia el año de los laicos, el compromiso, la misión de los laicos en el mundo y en la iglesia. Entonces, esos materiales ya están a disposición y normalmente son muy utilizados en las liturgias, en los centros urbanos sobre todo, y en Asunción con más razón. Finalmente, en minuto y medio, por decirlo así, un nuevo año comenzamos en la iglesia. Es una especie de año nuevo en la iglesia desde la liturgia. ¿Qué ciclo estamos comenzando? El ciclo C. Nosotros, digamos, con el domingo de la solemnidad de Cristo Rey del Universo, el domingo pasado, hemos concluido el ciclo B y iniciamos hoy el ciclo C. Cada 3 años se repiten las lecturas. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la Iglesia quiere que podamos nosotros alimentarnos más abundantemente de la palabra de Dios. Por eso es que, digamos, no se repiten las lecturas cada año, sino cada 3 años. Por tanto, en el transcurso de 3 años vamos nosotros como escudriñando mucho más la palabra de Dios, ¿no? Y siempre digo yo, el año civil que termina el 31 de diciembre
y que comienza el 1 de enero, pues no coincide totalmente con el año litúrgico. Para nosotros hoy, primer domingo de Adviento, es el año nuevo en la liturgia. Y el domingo pasado fue, por decirlo así, el último domingo. Entonces, comprender también esto nos hace valorar y aprender un poco más también de lo que es esta vivencia nuestra de la liturgia, la vivencia de los misterios de Cristo en nuestra vida. Muchas gracias, Padre Osmar, por esta catequesis sobre liturgia, esta didáctica sobre la liturgia, aprovechando el tiempo de Adviento que se inicia hoy. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy buen domingo.